Bienvenidos a nuestro proyecto final de la asignatura Historia de Panamá en el mundo global, dictado por el Magíster José Ángel Martínez Flores. En este momento los estudiantes Angelo Garibaldi, Eduardo Smith, Jeremy Lee y Pedro González de la licenciatura Bellas Artes con especialización en música tenemos el gusto de presentar este proyecto. Somos estudiantes de la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Colón. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso complejo y continuo que implica la interconexión y la integración de las economías, sociedades y culturas de todo el mundo. En su sentido más amplio, implica la expansión de actividades económicas, comerciales, financieras y culturales a escala global, facilitada principalmente por avances en tecnología de la comunicación y transporte. Este fenómeno se caracteriza por la creciente independencia entre países y regiones, lo que significa que los eventos y decisiones en un lugar pueden tener repercusiones significativas en otros. La globalización ha sido impulsada por varios factores, como la liberación del comercio, la inversión extranjera, la innovación tecnológica y la migración internacional. Si bien la globalización ha brindado oportunidades económicas y culturales, también ha generado desafíos, como la desigualdad económica, la pérdida de empleos locales debido a la competencia internacional y la explotación de recursos naturales. Además, ha aumentado la interconexión de problemas globales como el cambio climático, la pobreza y la propagación de enfermedades. En resumen, la globalización es un proceso multifacético que ha transformado profundamente el mundo contemporáneo, influyendo en la forma que interactuamos, comerciamos, trabajamos y vivimos. Su impacto sigue siendo objeto de debate y análisis en diversos campos, desde la economía y la política hasta la sociología y la cultura. Ahora mencionaré algunas de las características principales de la globalización. Algunas de estas son: interconexión. La globalización implica una mayor interconexión entre países, regiones y personas a través de las redes de comunicación, transporte y comercio. Esto permite una integración más estrecha en las economías y las culturas. También tenemos liberación del comercio. La apertura de mercados y la reducción de barreras comerciales como aranceles y restricciones son características claves de la globalización. Esto facilita el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. También tenemos movimiento de capitales. La globalización ha facilitado el movimiento de capital a través de las fronteras, permitiendo la inversión extranjera directa, la especulación financiera y la integración de los mercados financieros globales. Avances tecnológicos. La revolución tecnológica, especialmente en áreas como las comunicaciones y la informática, ha sido un impulsor clave de la globalización al facilitar la transferencia rápida de información y la coordinación de actividades económicas a nivel mundial. Migración internacional. La globalización ha llevado a un aumento en la migración de personas en busca de oportunidades económicas, educativas y sociales en otros países. Esto ha generado comunidades transnacionales y ha influido en la diversidad cultural en diversas regiones del mundo. Homogenización cultural. Aunque la globalización ha permitido la difusión de diversas culturas a través de los medios de comunicación y la migración, también ha dado lugar a la homogenización cultural, donde ciertos aspectos de la cultura predominan sobre las tradiciones locales. Dominio de corporaciones multinacionales. Las empresas multinacionales desempeñan un papel importante en la globalización al operar en múltiples países y tener una influencia significativa en la economía mundial, el comercio y la política. Sabiendo esto, ahora podemos profundizar más en los diferentes tipos de globalización. En este caso veremos las ventajas y las desventajas de la globalización social, la globalización en el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto cultural. La globalización social es un proceso o una dimensión que está contenida en el término general de la globalización. Este concepto se utiliza para hacer referencia a la marcada tendencia que se ha venido viendo en los últimos años a nivel mundial,
hacia la integración paulatina de las economías y las sociedades. Algunas de sus ventajas: amplía y modifica y crea conciencia de los aspectos importantes de la vida, como nuestra forma de ser, el desarrollo de la calidad de vida y nuevas formas de pensamientos y mejora de los empleos. Algunas de sus desventajas son el surgimiento de conflictos entre personas, poca diversidad de pensamiento y una gran brecha social que provoca desigualdad económica. El aspecto económico. La globalización económica consiste en la creciente integración de las economías nacionales y regionales a través del aumento rápido y significativo de operaciones y transacciones internacionales, intercambio de materiales, servicios, tecnologías y capitales. Algunas de sus ventajas son crecimiento económico y generación de riquezas, nuevas formas de consumo, nuevas formas de distribución y nuevos actores económicos. Y algunas de sus desventajas: fugas de capitales, competencia desleal, vulnerabilidad al trabajador y paraísos fiscales. El aspecto político. La globalización política es un proceso por el cual se crean normativas que logran un alcance mundial. Así, una gran parte de los países del mundo se comprometen a seguir ciertas directrices. Algunas de sus ventajas son: permite que los países cooperen para combatir problemas comunes como la pobreza, el calentamiento global y la desnutrición. A través de organismos internacionales se pueden buscar soluciones diplomáticas a conflictos entre países. Y gracias a la globalización política, existen instancias internacionales a donde los ciudadanos pueden recurrir si sus derechos son vulnerados. Algunas de sus desventajas son: al asumir convenios internacionales, los países renuncian a una parte de su soberanía, es decir, el gobierno no tiene carta libre para aplicar medidas que vayan en contra de los acuerdos firmados previamente. O también, continuando con lo anterior, la pérdida de soberanía podría generar descontento en un sector de la población. Esto sucede principalmente en contextos de crisis económicas y política, y puede terminar derivando en el surgimiento de movimientos nacionalistas. El aspecto cultural. La globalización cultural es la homogeneización a nivel mundial de expresiones artísticas, valores y tradiciones en general. Esto producto de la mayor interconexión entre los países a nivel mundial. Algunas de sus ventajas son: la globalización cultural podemos destacar que permite a las personas aprender sobre las distintas idiosincrasias y cosmovisiones del mundo. Esto debería tener como consecuencia un mayor respeto a la diversidad. Y algunas de sus desventajas es que la globalización cultural mal enfocada puede lograr la pérdida del enfoque real de la cultura y culturización de los pueblos, teniendo en cuenta que cada pueblo es su cultura y forma parte de su esencia. La globalización se ha dividido en diversas etapas a lo largo de la historia. Podemos dividirlas en 4 etapas principales. Vamos a ver la primera globalización. La primera globalización tuvo lugar principalmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Fue impulsada por avances tecnológicos en transporte y comunicación, como el telégrafo y el ferrocarril, que permitieron una mayor integración económica a nivel mundial. Esta etapa se caracterizó por la expansión del comercio internacional, la migración masiva de personas, especialmente de Europa hacia América y otras regiones, y la creciente influencia de las potencias coloniales en la economía global. La primera globalización llegó a su fin con la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929. La segunda globalización. Esta se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de la década del 1950. Fue impulsada por la creación de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que facilitaron la cooperación económica y el comercio entre países. Esta etapa se caracterizó por la reconstrucción de Europa, la expansión de la economía estadounidense, el surgimiento de las cadenas de producción globales y el establecimiento del sistema de Bretton Woods para regular las finanzas internacionales.
La segunda globalización también se vio marcada por la Guerra Fría y la rivalidad entre los bloques capitalista y comunista. La tercera globalización. Esta comenzó a finales del siglo XX, con la revolución tecnológica y la expansión del Internet. Esta etapa se caracteriza por la rápida integración de la economía mundial, facilitada por avances tecnológicos de la información y comunicación, la liberación del comercio y la inversión extranjera directa. La globalización financiera alcanzó nuevos niveles con la desregulación de los mercados financieros y el surgimiento de la economía digital. Esta globalización también estuvo marcada por la caída del comunismo, la consolidación de la economía de mercado y la expansión de la democracia en varias partes del mundo. Cuarta globalización. Esta globalización se refiere a la etapa actual, caracterizada por una mayor interconexión y la emergencia de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y la energía renovable. Esta etapa se centra en la digitalización de la economía, la automatización de procesos industriales y la globalización de servicios, como un enfoque renovado en la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Como conclusión, hemos visto cómo estas 4 etapas proporcionan una visión general de la evolución histórica de la globalización y cómo ha influido en la economía, la sociedad y la política a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas divisiones son simplificaciones de un proceso complejo y continuo a lo largo de la historia mundial. También podemos saber que la globalización fue un fenómeno complejo y multifacético que se ha transformado profundamente a lo largo de las últimas décadas. Ha facilitado una mayor interconexión entre países, culturas y personas, impulsando el comercio internacional, la migración, la difusión de la tecnología y la integración económica a escala global. Sin embargo, la globalización también ha generado desafíos significativos, como la desigualdad económica, la homogenización cultural, la explotación laboral y la degradación ambiental. Pero a pesar de estos desafíos, la globalización ha brindado oportunidades para el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la colaboración internacional de los países en la resolución de problemas globales. Así que podemos corroborar que la globalización ha sido un aspecto positivo para nuestras vidas. El Imperio Romano fue el periodo de máxima expansión del Estado romano en la antigüedad clásica. Operó como un sistema político autocrático y existió entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. Se trata de uno de los entes políticos e históricos más importantes de toda la antigüedad, especialmente para Occidente. A lo largo de su historia, sentó muchas de las bases del mundo tal y como hoy lo entendemos, y dejó un legado significativo en materia política, judicial, cultural y social. De hecho, fue en los tiempos del Imperio Romano que muchas de las grandes ciudades europeas se fundaron o adquirieron su significación geográfica, tales como París, Viena, Barcelona, Zaragoza, Mérida, Milán, Londres y León. Cuando Roma aún era república, el senador Julio César fue asesinado por quienes lo veían como un tirano en ciernes. La ironía es que tras su muerte se desató una cruenta guerra civil por el control político de la república. La victoria fue para el bando de Augusto, Marco Antonio y Lépido. Así, se instauró una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Ejerciendo ya el poder autocráticamente, Augusto, llamado también Cayo Octavio Turino y sobrino nieto de Julio César, se enfrentó a los otros 2 triunviros. Sin embargo, logró exiliar a Lépido y venció a Marco Antonio en la batalla naval de Accio en 31 a.C. Entonces, Augusto devolvió al Senado sus poderes, restaurando la república. Solo
para que ésta le rogara que asumiera la conducción del poder, otorgándole el título de César o emperador. Así, se dio fin a la vida republicana de Roma y el Imperio Romano comenzó formalmente en el año 27 a.C. Cuando se habla del descubrimiento de América, se hace referencia a la primera vez que exploradores europeos llegaron a las costas del continente americano, que hasta entonces desconocían. Este evento histórico tuvo lugar el 12 de octubre de 1492, cuando una expedición de los reyes católicos de España, liderada por el navegante genovés Cristóbal Colón, cruzó por primera vez el Océano Atlántico y pisó suelo americano. La llegada de Colón y otros exploradores europeos inició un proceso de profunda transformación política, económica, social y cultural, tanto en las ciudades americanas como en las europeas. Por eso, algunos historiadores marcan con este hecho el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Se conoce como las guerras napoleónicas o las guerras de coalición a la serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar en la Europa de inicios del siglo XIX. En ellas se enfrentó Francia contra un conjunto variable de alianzas europeas surgidas en su contra. Estuvieron directamente relacionadas con el gobierno de Napoleón Bonaparte en la Francia postrevolucionaria. No hay un criterio unánime de los historiadores respecto a en qué momento comenzaron las guerras napoleónicas, ya que de alguna manera constituyen una prolongación de los conflictos que tuvieron inicio con la Revolución Francesa de 1789. Las guerras napoleónicas, en todo caso, finalizaron el 20 de noviembre de 1815, luego de que el ejército napoleónico fuera derrotado en la batalla de Waterloo en junio de ese año y de la firma del Tratado de París de 1815. Debido a su extensión y a la cantidad de potencias militares europeas involucradas, este conflicto se suele bautizar como la Gran Guerra Francesa. Podemos mencionar algunas de las consecuencias de las guerras napoleónicas. Se esparció el sentimiento republicano. A pesar de la derrota de Napoleón y de sus reglas inflexibles, los distintos reyes europeos vencedores se vieron en dificultades para reinstaurar el absolutismo, viéndose en muchos casos obligados a adoptar muchas de las normas que la ocupación francesa había impuesto. El hundimiento de Francia en Europa. La nación de Napoleón no volvió a ser una potencia en Europa como lo había sido en los tiempos prerevolucionarios. La aparición del nacionalismo. Luego de las guerras napoleónicas, el panorama europeo se reconfiguraría a lo largo de casi 100 años, obedeciendo menos a los límites impuestos por las aristocracias y más a términos nacionales: la lengua, la cultura, ideología u origen nacional. El ascenso de Gran Bretaña. Tras la caída de Francia, Gran Bretaña pasó a ser la potencia dominante en Europa, extendiendo su hegemonía en todo el planeta y adueñándose de colonias holandesas en América y África que habían sido invadidas por Francia. La independencia hispanoamericana. La reformación de Fernando VII del trono de España por parte de los franceses, así como el debilitamiento militar de la corona española, le sirvió de pretexto a las colonias hispanas en América para iniciar sus propias guerras de independencia. Ya para 1825, la colonia española en América habría dado paso a un conjunto dispar de repúblicas nacientes, inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa y de la Revolución estadounidense, con la excepción de Cuba y Puerto Rico.
Se conoce como revolución industrial a una época de transformaciones profundas y radicales en lo económico, social y tecnológico que comenzó en la Europa del siglo XVIII, específicamente en el Reino de la Gran Bretaña, y que se extendió a lo largo y ancho de Europa y de los Estados Unidos, finalizando a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los cambios suscitados en esta época fueron tan radicales que únicamente se los puede comparar con los vividos por la humanidad en el Neolítico, y pueden resumirse en el abandono de un modelo agrario de comercio, trabajo y sociedad en pos de uno urbano, mecanizado e industrializado. La revolución industrial suele dividirse en dos etapas. Una primera revolución industrial que inicia alrededor de 1760 con la aplicación del modelo de fábricas textiles en una Gran Bretaña gobernada por la monarquía liberal no absolutista. Y una segunda revolución industrial caracterizada por una aceleración de los cambios producidos por la nueva tecnología en la sociedad europea, que inicia alrededor de 1850 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Los antecedentes de la Revolución Industrial tuvieron que ver con el renacimiento de la cultura europea tras la Edad Media y su ingreso en la época moderna, lo cual representó una nueva valorización de la ciencia y los saberes, ya libres del yugo de la fe, centrados más bien en la razón humana, consecuencia a su vez de la revolución científica del siglo XVII. Otro desencadenante vital fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen. El pensamiento liberal que imperaba en las naciones de monarquías no absolutistas, de la mano del espíritu del protestantismo y de la necesidad de producir sus propios bienes de consumo, dada la disminución en las importaciones que ocasionaron las guerras napoleónicas y las guerras de independencia americanas, condujo a una necesaria alianza entre los agricultores y los comerciantes que ocasionaría un auge demográfico y la disponibilidad de nueva mano de obra. Cambio radical del modelo de vida. Las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes, lo cual significó la aparición de nuevos empleos y la generación de riquezas en la masa. Esto indicó en el aumento de la natalidad y de la esperanza de vida, además de un notorio éxodo rural hacia las urbes. Los nuevos transportes, la tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercancía y permitieron la movilidad humana a velocidades jamás sospechadas. El surgimiento de las ideologías de izquierda, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y campesinos empobrecidos marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. Las pérdidas en vida fueron tremendas. Se calcula que entre 55 y 60 millones de personas murieron durante los 6 años que duraron los enfrentamientos armados que se extendieron por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y desde África hasta Oceanía. Sin embargo, para entender los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, debemos retroceder a finales de la Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, que culminó con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. A pesar
de que el armisticio había sido firmado meses antes, el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla. Este hecho sería al menos en parte el detonante de los acontecimientos que se desarrollaron durante los años siguientes y que acabarían por llevar a Adolf Hitler al poder y terminar desencadenando un nuevo conflicto que acarrearía episodios tan terribles como el Holocausto. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. La caída del muro de Berlín fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de esos países que separaban los sectores estadounidense, británico y francés de ocupación de Berlín Oriental, del sector soviético de ocupación de Berlín Occidental, junto a la frontera abierta de facto. Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial que marcó el fin del telón de acero. La caída de la frontera de Alemania Oriental con Alemania Occidental tuvo lugar pocas horas después. Este hecho puso punto final a la Guerra Fría, lo que fue proclamado en la cumbre de Malta 3 semanas más tarde, y dio lugar a la reunificación de ambas Alemanias menos de 11 meses después. La desintegración de la Unión Soviética Socialista acarreó además una crisis económica generalizada que ha supuesto la caída de la producción interior, especialmente industrial, con una pérdida brutal del poder adquisitivo de la población, sobre todo en aquellos nuevos estados donde a la crisis económica se unió la explosión de conflictos étnicos o guerras declaradas. Después de un trienio desolador, parece que la situación se estaba estabilizando. El realismo se impone y aunque con una gran dificultad se abre paso poco a poco la necesidad y los deseos al menos de una cooperación económica que pudiera garantizar la supervivencia como estados de muchas de las repúblicas que formaron la antigua Unión Soviética. Y por razones estratégicas, Rusia está impulsando un proceso que tiene como finalidad la recomposición del antiguo espacio soviético, cuya inmensidad es de 22.000 kilómetros cuadrados. Esta equivale a más de 2 veces Europa y más de 40 veces España. Presidentes de Panamá. Panamá tuvo su primer presidente un año después de haberse separado de Colombia en 1903. Este mismo fue Manuel Amador Guerrero, que fue declarado por sufragio general. Los 10 últimos presidentes de Panamá son Jorge Illueca, nacido en la ciudad de Panamá en 1918, fue presidente desde el 13 de febrero de 1984 hasta el 11 de octubre de 1984, teniendo un periodo de 8 meses. Nicolás Ardito Barleta, nacido en la ciudad de Coclé en 1938, fue presidente desde el 11 de octubre de 1984 hasta el 28 de septiembre de 1985, teniendo un periodo de 1 año. Eric Arturo del Valle, nacido en la ciudad de Panamá en 1937, fue presidente desde el 28 de septiembre de 1985 hasta el 26 de febrero de 1988, teniendo un periodo de 3 años. Guillermo Endara, nació en la ciudad de Panamá en 1936, fue presidente desde el 20 de diciembre de 1989 hasta el 31 de agosto de 1994, teniendo un periodo de 5 años. Ernesto Pérez Valladares,
nacido en la ciudad de Panamá en 1946. Fue presidente desde el 1 de septiembre de 1994 hasta el 31 de agosto de 1999, teniendo un periodo de 5 años. Mireya Moscoso nació en la ciudad de Los Santos en 1946. Fue presidenta de la República de Panamá desde el 1 de septiembre de 1999 hasta el 31 de agosto de 2004. Martín Torrijos Espino, nacido en la ciudad de Herrera en 1963, fue presidente desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 30 de junio de 2009. Ricardo Martinelli, nacido en la ciudad de Panamá en 1952, fue presidente desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2014. Juan Carlos Varela, fue presidente de la República de Panamá desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2019. Laurentino Cortizo, nacido en la ciudad de Panamá, fue presidente desde el 1 de julio de 2019 hasta el día de hoy. Golpe de Estado de 1968. Arnulfo Arias Madrid, presidente electo de Panamá en 1968. En el proceso electoral de 1968, el gobierno de Marcos A. Robles, la Alianza del Pueblo y la Guardia Nacional trataron por todos los medios de evitar la victoria de Arias Madrid, pero dos hechos obligaron a un cambio de rumbo. El primero fue el surgimiento del grupo moralizador de derecha Movimiento Cívico Religioso, formado por las principales organizaciones cívicas, comerciales, religiosas y benéficas del país, y el segundo, un cambio de actitud en la Guardia Nacional por la derrota sufrida. El jueves 30 de mayo de 1968, Arnulfo Arias fue declarado vencedor por un margen de 41.545 votos. Recibió sus credenciales, fue recibido con júbilo y fiestas por la población y consolidó su victoria con una reunión con Marcos Robles y Bolívar Ballarino, jefe de la Guardia Nacional, donde pactaron que este último se jubilaría y respetaría el escalafón militar de la institución. Las fuerzas gubernamentales trataron de falsear el resultado en las diputaciones y nada dijo el movimiento cívico-religioso, demostrando así la decadencia moral, cívica y política a que había llegado la sociedad panameña en fines de la década de los 60. Después de tomar posesión por tercera vez en la historia del cargo de presidente de la República el martes 1 de octubre de 1968, Arias empezó a violentar lo pactado, haciendo cambios inesperados en las 13 zonas militares del país, y el 11 de octubre se dio el cuarto golpe de Estado militar en la historia de la República de Panamá. Viernes 11 de octubre de 1968. En la noche del viernes 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al presidente Arnulfo Arias, que se encontraba en un cine de la ciudad. Al enterarse, se refugió en la zona del canal bajo el control del ejército estadounidense. El mayor Boris Martínez desde Chiriquí y el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante desde Santiago comandaron el golpe de Estado. El 12 de octubre, en el periódico El Mundo, el único que circuló ese día, se indicó que una junta militar se había hecho cargo del poder, sin mencionar los nombres de sus integrantes, y que tropas con cascos de aceros y armadas con ametralladoras rodearon la residencia de Arnulfo Arias, quien logró refugiarse en la zona del canal. Informó asimismo que tiroteos esporádicos se suscitaron en los sectores más pobres de la ciudad, mientras que el director del Hospital Santo Tomás declaró que un hombre y una mujer resultaron heridos de bala. El diario advirtió que todos los derechos civiles habían sido suspendidos. En la mañana siguiente del 12 de octubre, el país amaneció con una aparente calma a pesar de los enfrentamientos y vandalismos que ocurrieron la noche anterior. Esa calma iría desapareciendo a medida que transcurriría el día para reinar el caos, las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos y estudiantiles. Los secuestros, a su vez, empiezan a ocurrir los primeros asesinatos y desapariciones del nuevo régimen. Durante 1968 y 1969 se había dado actividad guerrillera en la urbe y en el interior del país por parte de la Federación de Estudiantes de Panamá y otras organizaciones, así como de simpatizantes del derrocado presidente Arias. También hubo actos bélicos contra la Guardia Nacional, el cierre de diarios y se desarrolló la emisión de panfletos y escritos clandestinos
Por su parte, la Junta clausuró varios medios radiales y la Universidad de Panamá fue cerrada por varios meses y soldados del ejército panameño reprimieron a la población civil. Posteriormente se inició una campaña moralizadora liderizada por Martínez, pero llegó a su fin el lunes 24 de febrero de 1969, cuando fue enviado por Torrijos hacia Estados Unidos, a bordo de un avión junto a los coroneles Federico Boyd y José Humberto Ramos Bustamantes y el mayor Humberto Jiménez. Omar Torrijos tomó las riendas del proceso revolucionario hasta que murió el viernes 31 de julio de 1981 al caer la avioneta en que viajaba sobre el Cerro Mata en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, de acuerdo a los testimonios del norteamericano John Perkins, que en aquellos días trabajaba para la CIA. Aunque durante su gobierno Torrijos tuvo que sortear y frustrar otro intento de golpe de Estado por parte de miembros de la Guardia Nacional, el martes 16 de diciembre de 1969 indiscutiblemente se convirtió en el líder de la revolución, como se llamaba el proceso que lideraba. Promovió un desarrollo social significativo de las clases más pobres, el campesinado, los indígenas, profesionales, trabajadores y la clase baja de las ciudades de Panamá y Colón. Una liga de varios sectores de la sociedad sustentaban su doctrina torrijista o torrijismo, cuyo ideal más grande y posterior legado fue la eliminación de la zona del canal y la recuperación del canal de Panamá con la firma de un nuevo tratado con los Estados Unidos. Invasión de 1989. La invasión inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el cuartel central en Barrio del Chorrillo, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Río Hato, donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense, y la base naval de Cocosolo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó armamento de última generación como los bombardeos furtivos F-117 y los helicópteros de combate AH-64 Apache contra un ejército poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes de civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio del Chorrillo terminó con este siendo particularmente incendiado y masacrado debido a su cercanía con la comandancia. A pesar de las declaraciones hechas por Noriega ante la Asamblea Legislativa días antes de la operación militar, no hubo ninguna declaración de guerra formal, y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero de 1990 se integraría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arresto después de la operación Nifty Patch. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de Estados Unidos durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de la policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales. Modelo de desarrollo económico en Panamá. En el caso específico de Panamá, la economía está basada en el sector de servicios. Queda claro que posee un enclave vital para el comercio mundial, el canal, y ha sabido aprovecharlo, pues cada año, según informes del Estado, le reporta al gobierno más de 1.700 millones de dólares en ingresos. Además, tiene grandes compañías de seguros, empresas de telecomunicaciones y un enfoque en el turismo que para el 2019 supuso el 5% del PIB y hasta el 15% de manera indirecta a través de restaurantes y comercio, según información del Instituto de Comercio Exterior. Otra de las características que más resalta de Panamá
es que es uno de los pocos países del mundo que no tiene banco central, lo que implica que tanto los tipos de interés como los niveles de dinero y crédito de la economía se determinan por la libre interacción entre oferentes y demandantes. Esto ha permitido que el país se proyecte como una capital financiera, teniendo a más de 60 bancos operando. Y como no hay emisión de moneda, la economía está dolarizada, eliminando así el riesgo cambiario tanto para los ciudadanos como para las empresas. Por lo antes mencionado, se pudieran ubicar a Panamá cerca del modelo capitalista. Sin embargo, esto se rompe ante otra realidad. La economía del país no es completamente libre. A pesar de que los impuestos son relativamente bajos en comparación con otros países de Latinoamérica como Argentina y Uruguay, hay demasiada burocracia. Además, existe control de precios, gasto público elevado y políticas de subsidio. Todo esto deriva en que el modelo económico de Panamá termine siendo mixto. Sus antecedentes. En aquella época colonial, Panamá es un país que se empezó a caracterizar por tener una economía basada por el sector terciario o de los servicios, comercio, transporte, hospedaje y expendio de comida. Fue utilizado como puente de tránsito y transbordo de mercancías y transbordo de las riquezas provenientes de las colonias españolas en América, que miraban hacia el Pacífico, como de las mercancías que se enviaban desde España a las colonias en América. También fue escenario de las ferias, primeramente en Nombre de Dios, 1544 a 1596, y luego en Portobelo, 1606 a 1739. En la época departamental o unión a Colombia, el Istmo de Panamá fue escogido para la discusión de dos proyectos millonarios de capital extranjero. Se trataba del ferrocarril transísmico 1850 a 1855 y el canal de Panamá interoceánico por parte de los franceses de 1850 a 1898. Estos proyectos no solo trajeron la inversión de capital extranjero, sino también una gran cantidad de inmigrantes, con ellos nuevos negocios prácticamente de servicio. En la época republicana, la economía panameña ha seguido dominada por las actividades del sector terciario. Genera el 75% del Producto Interno Bruto. Cuenta con actividades ligadas al sector externo, transporte marítimo que se realiza en el Canal de Panamá, las transacciones comerciales que se realizan en la Zona Libre de Colón, el Centro Financiero de Panamá en 1979, el Oleoducto 1979, el turismo y las actividades económicas ligadas a Estados Unidos. Todo esto ha convertido a Panamá en un país pionero de la región, con su modelo económico basado en la exportación de servicios. En la actualidad, el modelo de desarrollo económico de Panamá, la economía de la República de Panamá se basa principalmente en el aporte que genera el sector servicio, que incluye el Canal de Panamá, el centro bancario con 73 bancos establecidos, de los cuales 55 son de inversión extranjera y 18 de inversión nacional, la zona franca del comercio internacional, entre otros. Podemos resumir este punto reconociendo que la mayor fuente de producción de ingresos en la nación de Panamá no es nada más ni menos que el ya mencionado sector servicio, pero debido a problemas internos en el país, su economía ha perdido auge. Problemas de inserción de Panamá en el mundo económico globalizado.
Número 1. Vulnerabilidad a choques externos. La economía panameña puede ser vulnerable a cambio en la demanda global de sus principales sectores, como el comercio marítimo y los servicios financieros. Eventos como crisis económicas internacionales podrían impactar negativamente en la estabilidad económica del país. Número 2. Dependencia del Canal de Panamá. Aunque el canal es un activo estratégico, la dependencia excesiva de sus ingresos podría generar riesgos económicos significativos si hay una disminución en el tráfico de buques, competencia de otras rutas o cambios en las políticas comerciales globales. Número 3. Concentración en servicios financieros. La economía panameña está altamente concentrada en el servicio financiero, lo que puede ser un problema si hay cambios en las regulaciones internacionales que afecten la transparencia financiera o si se producen eventos que disuadan la inversión extranjera. Número 4. Desigualdades sociales. A pesar del crecimiento económico, persisten desigualdades sociales en Panamá. La distribución desigual de las riquezas y oportunidades puede generar tensiones y limitar el desarrollo sostenible a lo largo plazo. Número 5. Impacto ambiental. La expansión de la infraestructura y actividades asociadas al comercio, como el canal, puede tener impactos ambientales significativos. La gestión sostenible de estos aspectos es esencial para preservar la biodiversidad y mitigar riesgos a largo plazo. Número 6. Necesidad de diversificación. La dependencia en sectores específicos resalta la importancia de diversificar la economía. Fomentar la innovación y el desarrollo en otras áreas podría reducir la vulnerabilidad ante cambios en la demanda global de servicios canaleros y financieros. Número 7. Gobernanza y transparencia. Mejorar la gobernanza y la transparencia es esencial para mantener la confianza de la comunidad internacional en los servicios financieros panameños, reduciendo así los riesgos de sanciones o restricciones por parte de organismos internacionales. La GAFL Acción Financiera. La GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, es un organismo intergubernamental que establece estándares y promueve medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel mundial. Su función principal es desarrollar políticas y recomendaciones para prevenir y combatir estos delitos, así como evaluar la efectividad de las medidas implantadas por los países miembros. La GAFI trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero global. La GAFI emite recomendaciones detalladas que abarcan áreas como la identificación y gestión de riesgo, la debida diligencia, la cooperación internacional y la aplicación efectiva de leyes, entre otros. OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una entidad internacional fundada en 1961, compuesta actualmente por 38 países miembros. Su objetivo principal es el promover políticas que busquen mejorar el bienestar económico y social de las personas a nivel global. La OCDE desempeña un papel crucial al proporcionar un foro donde los gobiernos pueden compartir experiencias y discutir desafíos comunes. Realiza análisis exhaustivos sobre diversas áreas como la economía, el comercio, el empleo, la educación, la salud y el medio ambiente. Estos análisis se plasman en informes y recomendaciones que ayudan a los países a tomar decisiones informadas y abordar problemas complejos. FML, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional creada en 1944 con el propósito de fomentar la cooperación monetaria global, asegura la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover el empleo y contribuir al crecimiento económico sostenible. El FMI
ofrece asistencia financiera a países miembros que enfrentan desequilibrios en sus balanzas de pagos, ayudándoles a superar crisis económicas y estabilizar su economía. Además de proporcionar apoyo financiero, el FMI también realiza análisis económicos y brinda asesoramientos políticos a sus miembros. Estas evaluaciones abarcan temas como la política fiscales, monetarias y estructurales, con el objetivo de mejorar la capacidad de los países para gestionar sus economías de manera eficaz. El G20, el Grupo de los 20, es un foro internacional compuesto por 19 países y la Unión Europea, que se reúnen regularmente para discutir y coordinar asuntos económicos globales. Los países que forman parte del G20 son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Aborda temas claves relacionados con la economía mundial, como la estabilidad financiera, el crecimiento económico, el comercio internacional, la cooperación tributaria y la reducción de la pobreza. Estos países representan una mezcla de las principales economías industrializadas y la economía emergentes, lo que le confiere al grupo un papel destacado en la toma de decisiones económicas a nivel global. El caso Odebrecht es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Se basa en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. Un centro logístico multimodal se define como un espacio donde las operaciones comerciales se desarrollan de forma efectiva para su posterior distribución y comercialización hacia diferentes regiones del mundo a través de transporte calificados. Según el boletín de 2009 de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las plataformas logísticas multimodales son nodos logísticos que interconectan diversas formas de transporte, donde el enfoque del proceso está en el valor agregado a la carga y no en la manera del transporte. Por lo tanto, se puede inferir que la función modal incluye, además del transporte, actividades logísticas y de distribución tanto a nivel nacional e internacional, con una plataforma comercial y operacional, siendo estos administrados por varios operadores. Para entender cómo influye la globalización en el servicio logístico panameño y su alcance mundial, es importante destacar: número 1, aumento de las transacciones fronterizas de bienes y servicios; número 2, flujos internacionales de capitales que inciden de forma acelerada en las actividades logísticas. El transporte multimodal, al utilizar al menos dos modos de transporte, desde un país donde el operador recibe la carga bajo su custodia, hasta otro país diferente asignado para la entrega, permite tomar ventaja competitiva en el desarrollo del comercio internacional. Panamá es un centro de transbordo que está a la altura de las exigencias del comercio internacional. Por lo tanto, cuenta con una de las terminales portuarias más modernas y competitivas de Latinoamérica.